Amén. Leamos la Biblia en Mateo capítulo 6. Si usted tiene un teléfono, le voy a pedir que lo apague o lo ponga en vibrador. Así no vamos a ser interrumpidos. La palabra de Dios dice en el capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí dejemos la lectura, hermanos, pueden sentarse. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la oración, y el capítulo 6 del libro de Mateo nos habla de 3 aspectos que Jesucristo utilizó para enseñarnos la importancia de no ser hipócritas. Dijimos que los hipócritas eran en realidad en el mundo griego personas que eran artistas, que iban a los teatros y que imitaban personajes. Entonces el Señor empieza a hablar de la hipocresía y empieza a decirle a las personas que no sean hipócritas cuando den limosnas, que no sean hipócritas cuando oran y que tampoco sean hipócritas cuando ayunan. Ya hemos estudiado lo que está relacionado con la limosna, y la semana pasada empezamos a estudiar sobre la oración. Cuando estudiamos sobre la oración la semana pasada, podríamos resumir que llegamos a comprender cómo no debíamos de orar. El Señor hace hincapié en que cuando una persona ora, lo debe de hacer para Dios y no para los hombres. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es decir, la intención de la oración es hablar con Dios y no ser admirado por los hombres. Pero también era muy importante lo que el Señor mencionó, y se lo recuerdo para que lo tengan presente. Y es que en el versículo 6 dice que uno debe de orar en su aposento, en un lugar prácticamente donde todo esté cerrado, y evitar, escúcheme bien, hacerlo de una manera pública. Gracias. Pero cuando dijo eso, en realidad estaba refiriéndose a que cuando uno ore, debido a que la oración va a ser dirigida a Dios y no a los hombres, no debe hacerse con la intención de ser observado por los demás. Y es por esa razón que él dijo que la persona debía de orar en su aposento con la puerta cerrada. Ahora, pero les expliqué que eso no significa que Dios está diciendo que no debemos de hacer oraciones públicas. De hecho, nosotros oramos cuando vamos a comer en un lugar público. ¿Sí o no? ¿Lo hacen o no? Y no lo hacemos para que las personas nos vean, lo hacemos para que Dios, hermanos, dale gracias a Dios por el alimento. Entonces, Jesús no está prohibiendo las oraciones públicas. Nehemías hizo oraciones públicas, Esdras hizo oraciones públicas, el mismo Jesús hizo oraciones públicas cuando él dijo: Señor, no oro por todo el mundo, sino que oro por ellos que están en el mundo para que los libres. Entonces Dios no está diciendo que no debemos de hacer oraciones públicas, sino que lo que está diciendo es que cuando oremos debemos de orar a Dios. Ahora, también él mencionó que cuando nosotros oremos no debemos de usar vanas repeticiones. Eso no significa
de que nosotros no podemos repetir una oración porque estudiamos cómo el mismo Jesús fue a orar y cuando él fue a orar repitió la misma que, hermanos, oración. Entonces Jesús nos está diciendo ahí que no podemos orar y repetir la misma oración. Lo que Jesús quería evitar era que las personas creyeran que por repetir el nombre de Dios múltiples veces, como lo hacían los paganos, Dios los iba a escuchar más a ellos. O pensar que por hacer una oración extensa que iba a durar muchas horas, entonces Dios los iba a escuchar porque ellos dedicaron mucho tiempo a orar. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Usted puede orar y repetir la misma oración y Dios lo que va a ver en usted es su insistencia. Usted puede orar y hacer una oración corta y Dios le puede, ¿qué, hermanos?, contestar, pero de igual manera la puede hacer larga. Entonces les explico eso para que recuerden que la Biblia nos está enseñando cómo no debemos de, ¿qué, hermanos? ¿Cómo no debemos de, qué, hermanos? De orar. Ahora Jesús en estos versículos nos va a enseñar cómo se debe de, ¿qué, hermanos? De orar. Si yo les preguntara a ustedes qué es la oración, no sé qué contestaran. Pero la mayoría de nosotros creemos que la oración es un medio para pedirle a Dios cosas. Y quiero decirles que la oración tiene esa parte, pero no es en realidad la oración un medio para que Dios esté escuchando de nosotros las cosas que nosotros queremos. La oración es algo más profundo y íntimo que nosotros tenemos que aprender a realizar. Y lo primero que tenemos que hacer cuando oramos, como lo dice el versículo número 9, dice: vosotros pues oraréis así. ¿Qué es lo primero que menciona? ¿Están leyendo, hermanos? Padre. Entonces, de lo que está hablando es que cuando uno está orando debe de reconocer la paternidad de, ¿qué, hermanos? De Dios. Yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios y usted es hijo de Dios, significa que Dios es nuestro Padre Celestial. Ahora, esta idea de paternidad es algo que debemos de entender, porque los judíos creían en la paternidad de Dios, pero en una paternidad de manera nacional. Es decir, es como que, le pongo un ejemplo, si usted es de algún país y usted dice: yo soy guatemalteco. ¿Algún guatemalteco acá, hermanos? Y usted dice: yo soy salvadoreño. ¿Algún salvadoreño acá, hermanos? ¿Algún mexicano acá? ¿Alguno de México, hermanos? ¿Algún americano acá? Amén, ¿verdad? Ahora, es muy probable que usted diga eso porque usted nació en ese país, pero escúcheme bien. Vamos a ver, ¿será que usted es guatemalteco en su manera de hablar, en su manera de comer, en su manera de hacer las cosas? ¿Será que usted es mexicano ya en su manera de hablar, de actuar o de hacer las cosas? Es decir, usted es mexicano porque viene de México y todos dicen que es de México, o porque usted se siente verdaderamente mexicano, o usted se siente verdaderamente salvadoreño o guatemalteco. Mire, lo que creían los judíos era que Dios era su papá, pero ellos no entendían que Dios era su padre de manera individual. Y ahora lo que Jesús está diciendo acá, que Dios es nuestro Padre, pero no en un sentido general, sino que Dios es su papá en el sentido individual. Es decir, como Él es mi papá, también es su papá, pero no en el sentido colectivo, sino en el sentido individual. Es decir, de lo que está hablando Jesús es que cuando una persona reconoce la paternidad de Dios, es porque va a establecer una intimidad con ese Dios.
Y ese es un problema para la mayoría de nosotros porque quizás nos criamos en un hogar donde no conocimos al papá. Y nos criamos con abuelita, con la mamá. O quizás nunca tuvimos el cuidado de un padre. Entonces estamos desasociados con esa idea de paternidad. Note usted que las personas piensan así: oh, este hermano ora más. Y como él ora más, Dios lo escucha más. ¿A qué, hermanos? A él. Así piensa mucha gente. ¿Está de acuerdo usted o no? Pero ¿sabe qué? Así piensan los paganos. Porque los paganos están pensando, escúcheme bien, que por orar más horas, que por repetir oraciones más largas, escúcheme bien, y por ser una persona dedicada más, Dios lo va a escuchar a usted más. Pero escúcheme bien, Dios escucha a todos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que nosotros no sentimos esa paternidad de Dios. Y como no reconocemos esa paternidad de Dios, andamos creyendo que Dios va a escuchar más a alguien más. Le hago una pregunta: ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Será que usted va a escuchar a un hijo más que al otro? ¿No será que usted le va a dar la oportunidad a todos de escucharlo porque todos son sus hijos? Les pregunto a ustedes: ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿No se sienten hijos de Dios? Entonces, ¿hijos de quién son? Aquí dice: oraréis al Padre, nuestro Padre, que está en los cielos. Es decir, que cuando uno ora, debe de sentirse conectado con Dios como su Padre. Él no es su tío. Dios, claro, es un Dios. Pero cuando nosotros oramos, no podemos orar como los paganos. Dios ven, escúchame bien, los paganos ven a esos dioses creados con sus manos como una figura espiritual a quien le van a pedir favores. Pero no están asociados con una intimidad con ese Dios. Y es lo que Jesús nos está enseñando. Nosotros no somos paganos, no tenemos que hacer oraciones largas, no tenemos que hacerlo en público, no tenemos que hacer vanas repeticiones, sino que nosotros tenemos que orar a Dios como lo que Él es, mi papá. ¿Es Dios su Padre? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Se siente usted hijo de Dios, hermanos? ¿O necesita que otro hermano suyo le pida a papá Dios por usted? Miren la idea de nosotros. Y no estoy diciendo que es malo pedir a otra persona que ore por nosotros o que ore por nosotros, pero tiene que tener usted bien claro que ese Dios que está en los cielos es su Padre, y que a la hora que usted quiera lo puede buscar. Lo puede buscar en la mañana, lo puede buscar en la tarde, lo puede buscar en la noche. Puede orar de pie, puede orar sentado, puede orar, hermano, como usted quiera, porque Él es su Padre, y cada vez que usted invoque el nombre de Jehová, Él lo va a escuchar porque Él es su papá. Entonces hay una conexión que Dios quiere que tenemos. Ahora, Él es el Padre de todos nosotros. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? Hermanos, el Señor tenía una intimidad tan grande con Dios que siempre que hablaba, le hablaba Padre, 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 Padre. Quizás la única oración donde Él no mencionó Padre fue cuando Él dijo: Dios, Dios, pasa de mí esta copa. Cuando se sentía desasociado de Dios, quizás por el pecado que iba a llegar. Pero siempre que Él oraba, obraba y oraba a Él como un Padre. Ahora, eso es lo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La mayoría de nosotros, cuando oramos, hacemos de la oración un método para pedirle a Dios cosas. Entonces, es como una relación de interés que los seres humanos quieren establecer con Dios. ¿Cómo se siente usted cuando un hijo lo busca nomás cuando necesita? Y es por eso que la gente dice: cuando yo me muera, estos ingratos se van a acordar de mí, porque yo estoy con ellos, les lavo los trastes, les hago aquí, les hago allá, porque solo me buscan cuando me necesitan, pero van a ver que van a darse cuenta que tienen papá y mi mamá cuando me muera y no me tengan y no les haga las cosas.
Así dice la gente. ¿Por qué? Porque la relación que tienen es una relación donde la persona está solicitando un favor. Y esa no es la relación que nosotros debemos tener con Dios. La relación que nosotros debemos de tener con Dios es de intimidad, de cercanía, de tenerlo a Él a nuestro lado, que podamos sentir, escúcheme bien, sus caricias, que podamos sentir que estamos bajo las alas de Él, que podamos sentir que estamos bajo sus cuidados, que nos podamos sentir seguros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Ahora es importante esto. No todos son hijos de Dios. La gente está equivocada. La Biblia dice que todos somos criaturas de ¿qué, hermanos? De Dios. No todos. La Biblia dice que la única manera de ser hijo de Dios es a través del Espíritu. Y que los únicos que son hijos de Dios son aquellos que son engendrados por el Espíritu, que, hermano, Santo. De manera que aunque una persona diga o invoque el nombre de Dios, la intensidad o la cercanía de que Dios sea su Padre se establece únicamente si usted es su hijo. Y no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que nacer, ¿qué, hermanos? De nuevo. Como Nicodemo, hermano, estudiaba la ley, el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo y él pensaba que se estaba refiriendo a volver a nacer. Sin embargo, de lo que estaba refiriéndose es que volviera a nacer de nuevo en su interior, que la palabra y el Espíritu Santo generara en él un nuevo ser. Entonces es un error para las personas pensar que Dios es su Padre cuando nunca le ha pedido perdón por sus pecados. Es un error ir donde una persona que está enferma y dice: mire, por favor, ore por mí porque me estoy muriendo. Oh, de veras. Y usted aceptó a Cristo como su Salvador personal. Entonces la gente va a orar. Note usted que eso no es lo correcto. Lo correcto es hablarle de ese Dios creador, para que ese Dios creador lo adopte como su hijo. Y una vez adoptado como su hijo, entonces esa persona esa persona se convierte en hijo de Dios y él es automáticamente, ¿qué, hermanos? Su padre. Pero nosotros somos al revés. Vamos donde alguien nos pide que oren por nosotros y Dios, escúcheme bien, es misericordioso. Él puede hacer las cosas como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero el orden de Dios es que el que le pide a Dios tiene que ser hijo de Él. De lo contrario, esa persona es únicamente una criatura de Dios. Ahora, al orar, reconocemos la paternidad de Dios. ¿Y qué más? Dice: nuestro Padre que estás, ¿a dónde? ¿A dónde está Dios, hermanos? Obviamente Dios es omnisciente, Él está en todos lados. Pero la Biblia la ubica en el cielo y nosotros en la tierra. Entonces, tenemos que reconocer que cuando oramos a Dios, estamos orando a un Dios que es nuestro Padre, donde nosotros tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él. Y nuestra dependencia de Él se basa en este punto. Nosotros vivimos en la tierra y Él vive ¿a dónde, hermanos? En el cielo. El que está en la tierra tiene que humillarse y tiene que ver en el cielo al Dios todopoderoso, que es su Padre, que es el creador del cielo y de la tierra, quien se merece gloria y quien se merece honra. Y cuando oramos, nosotros tenemos que estar viendo a ese Padre que está en los cielos y reconocer que nosotros estamos en la tierra. Y mientras nosotros estemos en la tierra, vamos a seguir necesitando de ese Padre que está en los cielos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es eso? Es reconocer la gloria de Dios y su reino. Reconocer eso. Entonces, hay personas que malinterpretan cuando la Biblia dice que nosotros somos parte del reino de Dios. Yo estoy de acuerdo que soy del reino de Dios
y que Él es mi rey y que vamos a reinar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y que desde una vez ya hemos empezado a reinar con Él. Desde el momento que nosotros abrimos la Biblia y estamos hablando de paz, de justicia, es que estamos hablando de los valores del reino. Pero tenemos que reconocer que seguimos en la tierra y que nuestra dependencia de Dios va a continuar hasta que Él venga por nosotros. Ahora, su gloria y su reino son eternos y siempre han existido y continuarán existiendo. Pero cuando nosotros oramos a Dios sabiendo que Él es nuestro Padre, tenemos que tener presente que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará porque Él es nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero eso no significa que Dios es nuestro mandadero. No sé si me entiende eso. Es decir, cuando la gente empieza a decir, Señor, te pido y te demando y te ordeno, Dios, que hagas eso. No. ¿Cómo es eso que usted le va a ordenar a Dios que haga cosas? No puede. Imagínese, mi hijo llega a la casa, papá, te ordeno que hagas eso. Oh, ¿cómo que te ordeno? Tiene que ver una perspectiva clara. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro, ¿qué, hermano? Padre. Pero entonces ahí es donde viene el error de muchos que andan diciendo, yo soy hijo de Dios y declaro. ¿Cómo que declaro? Si el único que declara cosas y hace las cosas con el poder de su palabra es Dios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. Y Él dijo, de la tierra frutos, y se hicieron por el poder de su palabra. Él, hermanos, calmó la tempestad, pero Él, porque es que, hermanos, Dios. Nosotros no tenemos poder para andar haciendo cosas con nuestra boca. Por eso es que todos los cantantes andan, que declaro, y andan declarando. Pero esa no es una canción que hay que repetir y que por repetir va a pasar lo que están diciendo. El único que puede hacer las cosas con el poder de su palabra es Dios, que creó los cielos y la tierra. Y por el poder de su palabra Él pone y quita reyes. No nosotros, porque es su reino. Y nosotros dependemos del reino de Él. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que entender que todo lo que pedimos a Dios, Él nos lo da, pero siempre en un sentido de humildad. Entonces usted no puede irle a pedir a Dios, y te ordeno, Dios, que hagas esto, y te digo, Dios, que hagas esto, y si no haces esto, Dios, entonces me enojo contigo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Soy barro, nada más. ¿Qué dice? Hasta una canción hay, una alabanza. ¿Cómo dice la alabanza? Soy barro, nada más que Señor. Soy barro que tú hiciste con amor. Soy barro hermanos, Él es el alfarero y nosotros somos, ¿qué, hermanos? El barro. O sea, el barro significa que Dios nos puede agarrar y Él nos puede quebrar y nos puede volver a hacer, porque Él es nuestro, ¿qué, hermano? Nuestro alfarero. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? ¿O es usted de los que se pelea con el alfarero? Y le dice, ¿por qué me hiciste la nariz así? Pues algunos se pelean, ¿no? Y se la mandan a hacer nueva. ¿Y por qué me hiciste así, Dios? ¿Y por qué nací en este país? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí me ha pasado esto? Bueno, lo único que le puedo decir es que esa no es una manera de orar. Cuando uno le ora a Dios, le ora con humildad, sabiendo que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, reconociendo que Él está en el cielo y que nosotros estamos en la tierra, entendiendo que el que tiene poder para hacer las cosas con su palabra es Él, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y que nosotros debemos ir con una actitud de, ¿qué, hermanos? De humildad. Señor, si te place, Señor, si estás en tu voluntad, en ese reino que tú tienes, es cuando Dios hace
las cosas. Entonces, cuando la Biblia dice, Padre nuestro que estás en los cielos, está reconociendo eso y luego dice, santificado sea tu nombre. Cuando dice santificado sea tu nombre, de lo que está hablando es, sea tu nombre reconocido, sea tu nombre reconocido. Es decir, que la gente reconozca la extensión de tu poder. Que la gente respete quién eres tú. Que la gente respete tu santidad, tu gloria, tu excelencia, tu poder. Y por eso dice, santificado sea, ¿qué, hermanos? Tu nombre. ¿El nombre de quién, hermanos? De Dios. Fíjense que los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios porque creían que era una falta de respeto. No lo mencionaban. Era un Dios muy, pero muy apartado de una relación individual donde necesitaban a un sacerdote para acercar a Dios, para acercarse a ese Dios. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesús en cualquier momento porque somos hijos de Él. La Biblia nos habla de algunos modelos de cómo oraron los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, Jeremías capítulo 32. Vamos a Jeremías capítulo 32 rápido. Encontramos cómo este hombre clamaba a Dios. A pesar de que Jeremías estaba pasando un sufrimiento muy grande, había sido prácticamente abandonado, no había nadie que estuviera con él, había sido encarcelado. Cuando él estaba, escúcheme bien, en un momento de desesperación donde lo que él necesitaba era la ayuda de Dios. Escuche cómo él ora. Capítulo número 32, versículo 16. Dice, y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder. Y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Ustedes creen que no hay nada difícil para Dios, hermanos? Que haces misericordias a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de tus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Jeremías estaba afligido. Jeremías tenía serios problemas, pero él no estaba pensando en sus problemas. Él estaba pensando en que iba a acercarse a su Padre. Él estaba pensando en que se iba a acercar a un Dios todopoderoso. Y por eso lo que hizo fue empezar a exaltarlo, empezar a bendecirlo, empezar a proclamar su grandeza. Él no estaba pidiendo por él. Él no estaba pidiendo porque le dolía esto, le dolía lo otro. Él estaba engrandeciendo y de alguna manera adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Oramos quejándonos? Oramos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Mire, hermanos, seamos inteligentes. Hasta los países tienen gobiernos, y los gobiernos tienen algo que se llama embajadas y se llama diplomacia, ¿sí o no? Y los diplomáticos van antes de los presidentes, y los diplomáticos lo que hacen es reuniones donde se sientan, ¿qué, hermanos? A comer, a platicar, a relajarse, y luego pasan a la negociación. ¿Por qué nosotros cuando oramos empezamos a pedirle a Dios? ¿Por qué nosotros cuando oramos empezamos a quejarnos del día? Que si hizo calor, que si hizo frío, que si llovió, que si me fue bien, que si me fue mal, que por qué no me diste esto, que por qué has sido tan injusto conmigo, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos
empezamos a hacer las cosas mejor y empezamos a doblar nuestras rodillas y a exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Y si vamos a orar 5 minutos, que sean 4.80 o como usted quiera, exaltando a Dios. Y cuando se despida, si quiere, pídale algo, porque la Biblia sabe lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios sabe lo que usted necesita antes de que usted, que hermanos, ¿leyeron eso o no leyeron eso? Decir, Dios lo sabe todo. Como Él lo sabe todo, sabe lo que usted necesita. Pero lo que nosotros necesitamos es adorarlo cuando oramos. Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.